ir abordando este tema y que en realidad también nos sirve para poder abordar los problemas co-ocurrentes, ¿no? De comorbilidad y patología dual, ¿no? O plural en todo caso. Bueno, actualmente, como les comentaba, soy médico residente de la subespecialidad. He trabajado en el departamento de adicciones del Hospital Herminio Balcán, donde también he tenido la oportunidad y la confianza del equipo de estar a cargo también de las actividades académicas del departamento de adicciones de dicho hospital. También he estado trabajando como médico psiquiatra en el departamento de emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi, unos 5 años aproximadamente en este instituto. Y bueno, me recibí como psiquiatra Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, toda la información no está sesgada, bajo ningún tipo de entidad. Entonces vamos a hablar sobre el suicidio. Recordemos que la prevalencia, la frecuencia y la incidencia de estos actos es mucho mayor en las personas que tienen trastorno por uso de sustancias, ¿no? Entonces los objetivos de esta charla van a ser, uno, comprender la importancia de realizar el despistaje, es decir, de cuando estemos ante una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias, preguntarles sobre aspectos relacionados a eh, ideación suicida, ¿no? Luego dos, a un incremento de suicidio y también ver de qué forma de tratamiento puede ayudar y ayuda en algunos casos a disminuir el riesgo de suicidio, ¿no? Mm, Estas son una serie de asociaciones que yo considero que son muy importantes si queremos ir conociendo y profundizando en lo que es el manejo de trastorno por uso de sustancias. Pienso que todos pueden ingresar para que se cuenta, tienen cursos libres, algunos cursos que son con pago, pero información muy relevante e importante para poder manejar un lenguaje común, ¿no? En las personas que nos dedicamos a manejar personas con trastorno por uso de sustancias. Entonces vamos a hablar sobre unos cuantos puntos sobre las generalidades, hablaremos también sobre lo que es el suicidio de las adicciones y qué tipo de intervenciones se pueden aplicar, ¿no? Porque hay varias modalidades y vamos a ver que tenemos en realidad un abanico muy amplio dependiendo de cada persona, porque va a ser algo personalizado cada una de las cosas que vamos a aplicar. Entonces, dentro de la generalidad, estoy seguro que todos nos hemos tocado y nos hemos encontrado con casos similares, ¿no? En este caso he puesto como un modelo, ¿no? Algo que creo que todos alguna vez hemos visto o vemos con cierta frecuencia, ¿no? Por lo menos yo que estaba en la emergencia veía con bastante frecuencia este tipo de casos, ¿no? Entonces tenemos a Katy, que es una joven de 15 años que vive con su madre, bueno, su madre biológica, y su hermano menor, ¿no? Ambulatorio tras haber sido dada de alta tras un intento de suicidio por sobredosis, lo cual había sido descubierto por su madre, ¿no? Katy había estado tomando y bebiendo licor cuando había tomado unas pastillas adicionales con acabar con su vida, ¿no? Ya que ella manifestó de que se sentía pues cansada de una depresión y porque estaba molesta tras una discusión con su madre sobre unas calificaciones que había tenido, que eran bajas, ¿no? Que esta persona ha sido atendida por un intento de suicidio y le han dado de alta, ¿no? No nos queda claro si ha sido derivado a un centro de salud, si le han derivado a un profesional de salud mental, para que tenga una continuidad en el tratamiento. Solamente dicen, le han dado de alta y, bueno, ya el familiar ha comenzado a buscar una ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá en cuanto a problemas? El primer problema que tenemos es el estigma, ¿no? Porque es muy difícil poder hablar sobre trastornos de sustancias, sobre adicciones con otras personas. Es muy difícil hablar sobre temas como el suicidio. Y esto hace que finalmente no se aborde el tema, ¿no? Y lo que en realidad tenemos que hacer es justamente abordarlo, hablar sobre ello, ¿no? Hablar claro. Otro punto también con respecto a la estima es el lenguaje, ¿no? Entonces, es muy frecuente que a partir de un lenguaje mm, sesgado podamos nosotros inferir y variar nuestra apreciación sobre la persona, inclusive puede tener un impacto en cuanto al tipo de tratamiento que le brindemos, ¿no? Por ejemplo, lenguajes que deberíamos evitar, pues, es decir, adicto, bueno, el junkie que dicen allá, acá debería decir pastrulo, como lo dicen acá, ¿no? Ese tipo de términos cuando llegan ya tiene una connotación peyorativa, ¿no? Y va en negativa, y la misma persona ya tiene un abordaje un poco diferente, ¿no? Ya eh, probablemente no quiera atenderlo o probablemente no le quiera dar todo lo que le corresponde como plan de tratamiento, o de repente ya ni siquiera lo hace participativo, ¿no? Porque recordemos que el tratamiento para las personas que tienen trastorno por uso de sustancias tiene que ser participativo, ¿no? La persona tiene que participar, tomar las decisiones en conjunto
para hacer un plan plausible, ¿no? Otro también, por ejemplo, es decir, como dicen que estoy limpio, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que decir es que, bueno, que las pruebas de laboratorio han salido negativas, ¿no? Que tienen un problema, cuando en realidad lo que tienen es una enfermedad, ¿no? Que ha tenido una recaída cuando lo que tenemos que decir en realidad es que ha tenido un retorno al uso de la sustancia, ¿no? O que ha tenido un fracaso en tratamiento cuando lo que tenemos que decir es que ha tenido intentos previos de tratamiento, ¿no? Entonces, acá he encontrado una serie de términos que estos, por ejemplo, del Carlac Psychiatry, que es una buena revista, ¿no? Que tiene varios tipos de seminarios y en los cuales va revisando por cada uno de los temas, por ejemplo, para niños, para adicciones, para adultos mayores, geriátricos o un hospital, ¿no? En este caso es de la que corresponde a la carta de lo que es en adicciones, ¿no? Entonces lo pueden encontrar inclusive en las mismas páginas, el número del volumen, ¿no? Del año 2020, marzo-abril, y van a encontrar también cómo el lenguaje de estigma puede perjudicar que la persona que tiene trastorno por uso de sustancia no recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Acá tenemos un actor muy conocido que también tiene pues, trastorno por uso de sustancias y él comentaba, ¿no? Que el peor día que había tenido fue cuando tuvo que ponerse de pie en el grupo de rehabilitación delante de su esposa y su hija y decir a todos los presentes su nombre y reconocerse como que tenía un problema con adicciones. Entonces, es algo que cuesta bastante para una persona poder aceptarlo para empezar a trabajar, ¿no? Otro punto también es con respecto que uno tiende a pensar que la persona que tiene una adicción es la persona que vive debajo del puente, que ya pues está delinquiendo, ¿no? Digamos, esa es la imagen, digamos, estereotipada de estas personas, ¿no? Pero en realidad esa es una campaña de Estados Unidos cuando hablaban sobre el tema del alcoholismo, ¿no? Y ponían todos estos modelos en realidad, pero el objetivo es que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser un médico, puede ser un campesino, puede ser un estudiante de colegio, ¿no? Puede ser un universitario, puede ser un taxista, un abogado, en sí, una ama de casa. En realidad, los problemas por trastornos de sustancias, lo más frecuente es que no sea esa imagen estereotipada. Son personas que están trabajando y que tienen un problema con un tipo de sustancias, ¿no? Entonces, no hay un caso típico de estereotipado, ¿no? Son varios tipos y la mayoría no son lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, en cuanto a ver el tema de la definición, vemos que, en este caso, este actor también que ya recientemente falleció, ya hace unos 2 años, ¿no? Matthew Perry, de la serie Friends, y él mencionaba pues, que él ya tenía problemas con adicciones de los años 90, ¿no? Y decía pues, que mucha gente genética, el medio ambiente y las experiencias de vida de un individuo. Las personas que con adicción consumen sustancias o adaptan conductas que se vuelven compulsivas y a menudo continúan a pesar de las consecuencias nocivas. Pero acá algo viene bien importante, ¿no? Los esfuerzos de prevención y los enfoques de tratamiento de la adicción suelen ser tan exitosos como los de otras enfermedades crónicas. Es decir, por un programa para pie diabético, un programa para lo que es hipertensión, que funcionan muy bien, pues enfermedades crónicas no comunicables, también funcionan ese tipo de medidas también en este tipo de casos, ¿no? Entonces, el mensaje acá es que es una enfermedad en que tiene tratamiento y se puede tener respuesta positiva, ¿no? Pero claro, quitándonos el velo del estigma, ¿no? A estas personas, ¿no? Muchas veces cuando empezamos justamente esta intervención de tratamiento, los pacientes nos dicen, no, no queremos, usted solamente me droga, me dopa. Y es importante bastante para poder ir abordando a esta persona y ir mejorando nuestra relación médico-paciente, psicoeducarlos, ¿no? Y explicarles, ¿no? Que es una droga, ¿no? Una droga es una sustancia que es aplicada a una estructura viva y que origina una respuesta, ¿no? Diferenciarla del fármaco, que son aquellos compuestos que pasan por un proceso de investigación y evaluación y que se utilizan para poder tratar enfermedades, ¿no? Y muy diferente a lo que usan estas personas, que son las sustancias psicoactivas, ¿no? Que agrupa aquellas sustancias con impacto en el funcionamiento cerebral que poseen una acción reforzadora positiva, ¿no? Es decir, que hacen que uno vuelva y que pueden generar dependencia y ocasionar un deterioro psicoorgánico y social, ¿no? Entonces esto hay que explicarles bien a estas personas para que poco a poco vayan generándose un lenguaje de cambio y vayan pasando, movilizándose a través de los estadios del cambio en cuanto a estos hábitos, ¿no? Actualmente es muy difícil encontrar personas que usen solamente una sustancia, ¿no? Que solamente sea marihuana, que solamente sea alcohol.
eso ya ha pasado. Actualmente lo que abunda es la patología dual o plural, ¿no? En realidad, o lo que llaman los gringos, los americanos, los trastornos co-ocurrentes, ¿no? Entonces, una patología dual, la Sociedad Española de Patología Dual ya consideran y definen como que es una comorbilidad entre conductas adictivas y otros trastornos psicopatológicos o psiquiátricos, ¿no? De por sí ya las conductas adictivas son trastornos también psiquiátricos, pero bueno, hacen esa diferencia, ¿no? Y los trastornos co-ocurrentes, como la literatura inglesa, ellos ponen como son comorbilidades entre conductas adictivas y otros trastornos psicopatológicos o psiquiátricos, ¿no? En realidad son más precisos esto, ¿no? Es por eso que también ellos hablan de un trastorno plural, ¿no? Que es la consistencia de no solamente patología dual, sino también triple patología o cuádruple patología, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene trastorno por uso de marihuana con pasta base de cocaína, con tabaco, alcohol y de repente con trastorno de déficit de atención, con de repente un episodio de trastorno de episodio depresivo o trastorno de personalidad, ¿no? Entonces se van combinando varios, ya no solamente son dos condiciones, pueden haber varias, ¿no? Y va a depender mucho también lo que quiera trabajar la persona, ¿no? Porque también tenemos que ponernos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, en cuanto a trastorno de uso de sustancias y suicidio, ¿qué es lo que hay? Bueno, estos son los pasos con respecto a la conducta suicida, ¿no? Pensamiento, el plan, el intento y el acto consumado. Y en general, cuando hablamos de suicidio, vemos que la frecuencia, en cuanto a diferencias de género, en hombres es mayor, ¿no? Estamos hablando de personas que no hay ese trastorno por uso de sustancias, ¿no? Y de por sí, estas sustancias, las sustancias psicoactivas van a modificar estas proporciones, ¿no? Se ha visto que las personas que han cometido y han completado un suicidio, cuando se le hace la autopsia y hace el examen, se encuentra que hay presencia de alcohol, opiáceos, cannabinoides, cocaína, anfetamina, ¿no? En ese orden, ¿no? Y se ha visto que todas esas categorías de trastornos todos los trastornos por uso de sustancias incrementan esta frecuencia, ¿no? Lo que se ha visto también que acá se invierte, ¿no? Habíamos visto que las personas que no tienen trastorno por uso de sustancias, que era más frecuente en hombres, en caso de trastorno por uso de sustancias es al revés, ¿no? Se ve mucho más en mujeres, ¿no? Y como habíamos visto en esta lámina previa, por frecuencias, veíamos que la más frecuente era alcohol y opiáceos, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado, ¿no? Las sustancias psicoactivas específicas con alto riesgo suicida son justamente alcohol y opioides, ¿no? Vamos a tocar unos aspectos con respecto también a lo que es el manejo del alcohol y opioides. Al final, solamente con una lámina para explicar algunos puntos que todavía estamos en carencia acá en Perú con respecto al tratamiento de estas sustancias. Entonces, está registrado que el trastorno por sustancias incrementa muchas veces justamente la ideación suicida, sobre todo en las primeras 24 horas. Recordemos que el caso de esta niña de 15 años había bebido alcohol, justamente luego de una discusión con la mamá, ¿no? Y aparentemente estaba recordando algunos aspectos de su vida y que motivaron a que tome las pastillas para acabar también con su vida, ¿no? Entonces, el alcohol, bueno, o el trastorno por sustancias predispone, desinhibe, a veces puede tomar una acción impulsiva, ¿no? Entonces, los factores de riesgo asociados son bueno, ser sexo femenino, que sea joven, antecedentes familiares también de conducta suicida, que haya tenido un consumo excesivo de alcohol también a temprana edad, uso también de antidepresivos en la actualidad o un mayor consumo que conduce también a estos intentos, ¿no? Esto sobre todo en alcohol, ¿no? Con respecto a opiáceos, también los intentos va creciendo, ¿no? Y bueno, puede ser desde un 17% hasta un 48%, ¿no? Pero es bien alto de todas maneras. El suicidio en pacientes con trastorno por uso también de estos opioides también ha seguido incrementando con los años, ¿no? Porque estos ya han pasado varias olas con respecto a los opioides y ha incrementado la tasa de suicidio. Pero más que suicidios, en algunos casos es por una muerte accidental, ¿no? Porque están contaminados con otro tipo de sustancias como fentanilo, carfentanilo, que hace que justamente tenga complicaciones, ¿no? Entonces, en personas que tienen trastorno por esas sustancias y es más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Es más frecuente en mujeres, las sustancias más frecuentemente asociadas a trastorno, a suicidio en esta población es alcohol y opioides, ¿no? En este caso, pues lo que va a hacer es que aumenta pues la impulsividad, hay una desinhibición, lo cual hace que uno pues tome una acción premeditada, impulsiva, ¿no? Hay mayor sensibilidad a las emociones negativas, hay un mayor estrés en ese momento y bueno, toma la decisión la persona en ese momento, ¿no?
Algo muy importante es que también en estos casos los medicamentos que están aprobados justamente para el manejo de los trastornos por uso de alcohol y trastornos por uso de opioides, se ha visto que disminuyen y reducen significativamente la tasa de mortalidad, ¿no? Por los intentos de suicidio. Entonces, el tratamiento es efectivo en realidad, ¿no? Lamentablemente no contamos con estos medicamentos acá en Perú, ni para los trastornos por sus sustancias, ni por uso de alcohol, ni para el uso de opioides. Contamos de lo que mencionan acá, ¿no? Estamos hablando de buprenorfina, metadona y naltrexona, ¿no? Naltrexona solamente tenemos en Altreva, que viene 8 miligramos, ¿no? Pero acá lo que están hablando son presentaciones de 50 miligramos, ¿no? También con marihuana hay una relación con el suicidio. Los pacientes también se ha visto que pacientes que tienen previamente un trastorno depresivo, un episodio depresivo mayor. También igual de las mujeres, que también hay una mayor prevalencia. Y igual como otro tipo de trastornos de sustancias, también está por encima de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico, no? Este es un dibujo de un morfinismo, ¿no? Es un libro que está del libro de Historia de las Drogas de Shotado, que habla justamente del manejo de estas sustancias, ¿no? Entonces, ampliando un poco la historia con esta niña, ella me manifestaba de que había estado deprimida aproximadamente por un periodo de 3 años tras un incidente de un abuso sexual, ¿no? Desde ese momento se había sentido mal consigo misma y comenzó a beber licor, ¿no? Esto lo asoció también al uso de cannabis porque decía que esto la relajaba inicialmente y comenzó también a tomar pastillas, ¿no? Recuerda también que el alcohol y el cannabis también produce alteración del sueño, ¿no? Entonces es muy frecuente que el que usa alcohol o también cannabis se usan benzodiazepinas para poder controlar su sueño o también para manejar el tema de la abstinencia, ¿no? La mamá de Katy mencionaba que ya conocía que estaba usando alcohol y drogas, ¿no? Y esto es bien frecuente, ¿no? Muchos de los padres saben que sus hijos están usando estas sustancias, pero no tienen una conversación de repente asertiva, no tienen una orientación adecuada, ¿no? Información adecuada, por lo cual dejan que sigan usando estas sustancias y siempre van a buscar ayuda ya cuando hay una complicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice que pues, no estaba plenamente consciente del uso de la sustancia hasta que bueno, fue hospitalizada, ¿no? O sea, cuando hubo el intento de suicidio, ahí recién es que prende la luz, la alerta, ¿no? Y bueno, su hija había mencionado que le gustaba pues, beber y tomar pastillas porque de esa forma se sentía mejor y le ayudaba a no sentirse tan deprimida, ¿no? O sea, con lo que quiere hacer notar que tampoco se ha estado trabajando el tema de la depresión, ¿no? Y también el tema del abuso que había mencionado ella previamente, ¿no? Pero también le reconocía que el salir de fiesta era una parte muy importante de su vida o de su vida social, ¿no? Por lo cual, pues le costaba, ¿no? Recuerda que tiene 15 años, entonces en esa edad estaban justamente en que quiere formar parte, pues, de grupos y también es muy probable que ahí inicie a experimentar también con otras sustancias más también, ¿no? Entonces, es importante acá, bueno, tenemos que ver si realmente tiene un trastorno por su sustancia, ¿no? En este caso, pues tenemos que ver si dentro de los 12 meses, en este caso, como ya estaba usando alcohol, enfoquémonos solamente por el alcohol. Tiene que tener pues, estos 11 criterios, que son los que pone acá, por ejemplo, como ejemplo del mes 5 tiene que tener por lo menos 12 en los 12 últimos meses previos. Y dependiendo del número de criterios que pueda cumplir, digamos, si tiene 2 a 3 diríamos que es un trastorno por uso, por ejemplo, en este caso de alcohol leve, ¿no? Si tiene 4 o 5 criterios de los 11 diríamos que es un trastorno por uso moderado. Y si son más de 6 o más, ya te hablamos de un trastorno por uso de alcohol severo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfocar a este paciente, ¿no? Para verlo de una forma integral y poderle brindar el tratamiento que le corresponde en ese momento, ¿no? Un modelo es usar justamente los criterios de la SAN, el criterio de la SAN que ya está en su cuarta edición. Usaríamos este modelo de acá. Y en la cuarta edición pues tenemos dimensiones, ¿no? Que justo ha variado un poco, ¿no? En estos tenemos 6 dimensiones que vemos la intoxicación, la abstinencia y si requiere medicamentos en ese momento la persona. Es como si fuera un examen mental, ¿no? Que es la foto del momento, acá también igual. Estas dimensiones es la foto del momento, ¿no? Las condiciones biomédicas, que, que se evalúa en la segunda dimensión. En la tercera dimensión, pues ver qué condiciones psiquiátricas y cognitivas previamente estaba presentando esta persona y en ese momento. Los riesgos relacionados al uso de sustancias, las interacciones en el medio ambiente y luego de evaluar esas cinco dimensiones, ya uno se sienta con la persona y se plantea un plan de tratamiento, ¿no? Que tiene que ser plausible, tiene que ser que se pueda lograr
y que se pueda seguir, ¿no? No es solamente plantearlo, sino que se tiene que poner en blanco y negro y poner cuándo se va a cumplir tal actividad, cuándo se va a realizar tal acción, ¿no? Entonces, estas seis dimensiones de la cuarta dimensión en realidad tienen subdimensiones, ¿no? Entonces, y nos sirve porque podemos hablar de una forma integral a la persona en ese momento y poder determinar a qué nivel de atención corresponde, ¿no? O qué dispositivo o level of care, como dicen los americanos. Es decir, si va a hacer tratamiento, esta persona en este momento requiere tratamiento ambulatorio, de repente requiere tratamiento en un hospital de día, de repente requiere tratamiento bajo un internamiento, o de repente en una residencia, lo que acá llaman comunidades terapéuticas, ¿no? Entonces, si evaluamos que estas seis dimensiones con sus subdimensiones, podemos llegar a determinar eso, ¿no? Por lo que en este caso, ya he estado acudiendo de forma ambulatoria, ¿no? Porque ya habían sido dado de alta, ¿no? Entonces, probablemente cuando evaluemos la dimensión número uno, veremos que la intoxicación, pues no estaría en ese momento, probablemente, habría que ver como si es que lo presentaba o no. De repente sí podría haber síntomas de abstinencia, porque ella manejaba alcohol, entonces puede que sí, o también marihuana, pero más probable por el tema del alcohol. Y también ver si la necesidad de medicamentos, ¿no? En este caso, los medicamentos pues, para lo que es el tipo de alcohol, bueno, tenemos que es la naltrexona, el camprosato, bueno, el disulfiram, pero bueno, los primeros, lo que tiene más fuerza que es la naltrexona y el camprosato, ¿no? Ver si lo requiere o no, ¿no? Bueno, acá en Perú no tenemos esos medicamentos bajo las concentraciones que piden, ¿no? En cuanto a naltrexona. O sea que ahí estamos en una carencia. Luego en la dimensión 2 vemos también condiciones médicas, ¿no? Por ejemplo, que tenga la persona, ¿no? Vemos también de repente si está embarazada o tiene trastornos del sueño, ¿no? Todo eso porque tenemos que también manejarlo, ¿no? En la dimensión 3 sería el punto donde entraría el tema del suicidio, es decir, el riesgo suicida. Justamente estas preocupaciones psiquiátricas activas justamente va con el tema de la evaluación de riesgo suicida y acá se tendría que hacer pues, un plan de trabajo, ¿no? Vemos también que en la dimensión 4 vemos la probabilidad que pueda retornar al uso o a algún trastorno por uso de sustancias, ¿no? Y así también en la dimensión 5 vemos se va subdividiendo, ¿no? Cómo son las probabilidades de que él pueda retornar al uso de estas sustancias en el ambiente laboral, familiar, de repente también conocer las concepciones culturales de su entorno donde trabaja con respecto a la relación con las drogas. Todo eso se tiene que también evaluar, ¿no? Y la dimensión 6, como habíamos comentado, pues ya tiene que ver con conversar justamente con la persona, ¿no? Y ponerse de acuerdo cuáles son las preferencias, qué dificultades habrían para poder implementar el plan de tratamiento y ver también la necesidad de hacer intervenciones motivacionales, ¿no? Para que pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces hablábamos que una vez que determinamos los niveles de tratamiento, el nivel de Oscar, vamos a ver que si esta persona le corresponde, pues, como le decíamos, tratamiento ambulatorio, hospital de día, un ambulatorio intensivo de repente, una comunidad terapéutica o lo que dicen acá las residencias, o si tiene que ser manejado intrahospitalariamente, ¿no? Cuando es intrahospitalariamente, generalmente es por descompensaciones, ¿no? Una intoxicación que no se puede manejar ambulatoriamente, o un síndrome de abstinencia que no se puede manejar ambulatoriamente, o una descompensación de repente patología dual, ¿no? De repente es un bipolar que está en episodio maníaco, con síntomas psicóticos, se tiene que estabilizar, ¿no? O de repente parece que está usando marihuana de repente y ha hecho un síntomas psicóticos y obviamente se tiene que estabilizar para poder iniciar una fase posterior, ¿no? En la cual se va a conversar con esta persona para ver si que ella acepta justamente continuar un tratamiento, ¿no? Porque el tema tiene que ser voluntario. Pero la voluntad también es un concepto muy particular porque no solamente si yo quiero, ¿no? Es decir, la persona tiene que tener pues, la capacidad para poder analizar y determinar si verdaderamente quiere tomar un tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento o plan de tratamiento en realidad, que son un conjunto, se tiene que determinar de varias formas? Entonces, el paciente va a llegar, le han dado de alta hace unos días del hospital por el intento de suicidio, ya llegó a la consulta ambulatoria. Entonces, lo primero que hacemos es la evaluación, ¿no? El nivel de cuidado, o sea, dónde va a recibir tratamiento. Por eso hacemos la evaluación de las cinco primeras dimensiones que habíamos comentado. Y ahí pues, nosotros vamos a determinar si es que de repente, por ejemplo, si le corresponde un hospital de día, digamos, ¿no? Que es que van de lunes a viernes, de 8 a 5, hacen terapia, hacen psicoeducación, hacen deporte, entre varias actividades, ¿no? Pero, y eso se le presenta justamente a la persona. Justo cuando dice dimensión 6 ves que está del personal de salud justamente con la persona, que es la que tiene trastorno por uso de sustancia, y se conversa, ¿no? La filosofía de Hassan en cuanto a estos criterios es que sea lo menos restrictivo, ¿no? Pero que se cumpla y se pueda brindar el tratamiento que requiere la persona. De repente, en este caso, la persona puede estar de acuerdo y accede e ingresa a la hospitalería, ¿no? O de repente dice, no, prefiero continuar ambulatoriamente por consultorio y puede ser que continúe y se le siga citando, ¿no?
Pero lo más importante es que una vez que se selecciona, tiene que haber una revisión periódica, ¿no? Entonces, cuando se hace una revisión periódica, viene a hacer el plan de tratamiento, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se elabora ese plan de tratamiento, pero si bien como un círculo, ¿no? Hacemos la continuidad del tratamiento, plan de tratamiento, se revisan los planes, los objetivos y vemos si continúa en ese mismo nivel. De repente evoluciona favorablemente esta persona, ya no tiene ideación suicida, las conductas autolesivas han bajado, entonces de repente ya no quiere hospitalería y puede pasar al consultorio. O de repente está en consultorio y a pesar de eso, de pasar individualmente por psicología, o de repente charlas grupales y por consultorio de psiquiatría, continúa con las conductas autolesivas. Entonces se revisa y se plantea nuevamente. De repente ya tiene que pasar a un hospital de día, ¿no? Para poder tener algo mucho más intenso, ¿no? Entonces esto es dinámico, ¿no? Se va revisando periódicamente para poder darle lo que requiere la persona en ese momento, ¿no? Entonces, en cuanto a iniciar tratamiento, es muy frecuente que las personas digan, yo lo puedo hacer por mi cuenta, esto es algo psicológico, o no solamente con una pastilla, lo puedo manejar, y en realidad no es así, ¿no? Son varias intervenciones que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, es muy probable que sí lo puedan dejar temporalmente, pero sabemos que sin ayuda profesional de un equipo profesional, porque no solamente un solo profesional, son varias profesiones que tienen que intervenir acá, va a hacer que esta persona pueda tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, que esta persona, pues, como decía Mark Twain, ¿no? Decía que el dejar de fumar es lo más fácil del mundo porque ya lo había hecho miles de veces, ¿no? Pero el tema no es dejar de fumar, ¿no? Mantenerse sin el uso o que sea menor o que tenga menos recaídas, ¿no? Menos retornos al uso, ¿no? Entonces, si recordamos en esta persona, al inicio de la viñeta habíamos comentado que había tenido un intento de suicida, lo había sido internado en el hospital y luego le dieron de alta, ¿no? No dice nada más, no dice que le hayan derivado, ¿no? Esto es una de las cosas más frecuentes que ocurre en hospitales generales, ¿no? Atienden la consecuencia, ¿no? La consecuencia, no sé, se cortó la sutura, ¿no? O de repente tomó pastillas, pues lo vigilan, lo hidratan y luego le dan de alta, ¿no? O pero no hace una derivación para que tenga una continuidad, ¿no? Y eso es justamente lo que se ve, ¿no? Eso es un patrón muy frecuente, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento, ¿no? Cuando el tratamiento está dirigido solamente a las complicaciones, ¿no? No se hace un diagnóstico, solamente se da tratamiento para la complicación, por lo cual no se le deriva a la continuidad de tratamiento, digamos, en el consultorio, hospital de día, no sé, no se hace esto, y la persona nuevamente entra en una recaída, ¿no? Y eso es un ciclo vicioso, ¿no? Nuevamente regresa en días o semanas de repente por otra conducta autolesiva o intento suicida y se sigue solamente atendiendo las complicaciones, ¿no? Pero no se le deriva y no entra en un sistema de tratamiento, ¿no? Eso también es muy importante. Uno escucha bastante de que eh, solamente con pastillas va a mejorar la persona, ¿no? O sea, con el medicamento voy a estar bien y eso es algo sesgado, ¿no? O solamente que solamente con la psicoterapia voy a estar bien, tampoco es real. Tiene que ser una mezcla de varias acciones, ¿no? Por ejemplo, es un modelo para lo que está tratando por uso de estimulantes, ¿no? En este caso ya no usaba, pero nos sirve como referencia porque vemos que el equipo interdisciplinario, psicólogo, licenciado en enfermería, técnico de enfermería, eh, terapia ocupacional, profesor de deporte, pintura, arte, psiquiatras, todos participan para que esta persona pueda mejorar, ¿no? Entonces hay varios pilares, unos principales, ¿no? Las medicaciones, cuando corresponda, ¿no? Por ejemplo, en alcohol y opioides, sí hay medicamentos que están aprobados por la FDA y por la EMA de Europa para el manejo justamente de estos enfermedades, porque son enfermedades. Tenemos también los tratamientos conductuales, ¿no? Que son justamente pues, la terapia cognitivo-conductual, DBT, en fin, una entrevista motivacional, programas de contingencia, entre otros, ¿no? Tenemos también la reducción de daños, que es otra intervención muy importante, sobre todo en lo que es en el alcohol, ¿no? Realmente que no maneje, que sea otra persona que esté observando cuando esté tomando licor, ¿no? Conductas de riesgo. Y también tenemos que el soporte psicosocial, ¿no? Como son los grupos de ayuda mutua, como los de 12 pasos o el Smart Recovery, ¿no? 12 pasos, sobre todo, que tienen la parte más fundada en la parte espiritual, y los de Smart Recovery, que, bueno, en aquellas personas que no tienen esa convicción espiritual, pues les funciona mejor. Es casi igual, pero sin esa convicción, ¿no? Entonces recordemos que es un equipo interdisciplinario y todos tienen que estar siempre sentarse juntos para poder tomar decisiones, ¿no? Porque puedes tener todo el equipo, pero si solamente se reúnen esporádicamente y no comparten, en realidad tampoco no hay un plan común, ¿no? Porque un profesional va con un plan A, el otro va a un plan B y no conversan, entonces tampoco se valora un objetivo real, ¿no? Si es que realmente no se unen, ¿no? Entonces, lo que se hace acá justamente cuando hacemos el plan de trabajo, bueno, ya ponemos
los diagnósticos, ¿no? De repente estamos pensando en voz alta porque Guillermo de repente tiene personalidad, no lo sabemos, límite de personalidad, hipotéticamente, ¿no? Tenemos un trastorno por uso de alcohol, de repente tenemos trastorno por uso de marihuana, un episodio depresivo, de repente un TEP por el tema del abuso. Entonces eso lo vamos a poner en la parte de los diagnósticos, ¿no? Y luego vamos a poner justamente cuál es la prioridad. De esas 6 dimensiones no es que se va a trabajar las 6 dimensiones a la vez, ¿no? Se va a ver cuál es la más álgida en ese momento, ¿no? Entonces, en este momento comentábamos que dentro de las 6 dimensiones, la dimensión número 3 ve las condiciones psiquiátricas. Y dentro de las condiciones psiquiátricas había una subdimensión que decía las que son de mayor preocupación en ese momento, ¿no? En este caso sería justamente la ideación suicida, ¿no? De esta persona o las conductas autolesivas. Entonces, eso se va a colocar justamente como prioridades, ¿no? Prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Una vez que tenemos todo eso, vemos también qué dificultades hay para poder implementarlo en este paciente, ¿no? Y pondremos el problema, ¿no? Dentro de ese problema, como decíamos, se tiene que hacer en conjunto con la persona, es decir, que la persona tiene que estar de acuerdo que es algo que se está planteando para poder disminuir su riesgo de presentar conductas autolesivas o decisiones suicidas o intentos. Se ponen de acuerdo cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Y cuáles van a ser las acciones que se van a realizar. Una vez que logra esto, pues el profesional bueno, el equipo en realidad tiene que hacer un seguimiento a esas acciones. Por eso que ustedes ven acá en esta plantilla, ves una fecha de objetivo, una fecha en la cual se tiene que completar y uno va viendo cómo va avanzando, ¿no? Y siempre uno va viendo cómo va su estadio del cambio con respecto a ese problema, ¿no? Adicionalmente vemos también si esta persona va a requerir una consejería individual, de repente, o consejería grupal, ¿no? Si es que va a requerir también de repente algún tipo de medicamento, ¿no? Y cómo va generalmente en cuanto a esos puntos. Requiere también, recordemos que no solamente vamos a tratar a la persona como un trastorno por sustancias, sino tenemos que verla de forma integral, ¿no? Requerirá también para el tema de comorbilidades médicas, tiene también de repente tratamiento para otro tipo de comorbilidades psiquiátricas. Entonces todo eso lo tenemos que ir eh, uniendo para dar un paquete global, integral de tratamiento para esta persona, ¿no? Hacer también sus pruebas de drogas, ¿no? Para ver cómo va en cuanto al seguimiento, ¿no? Y también lo que es reducción de daño. En este caso, pues, le dan medicamentos para poder evitar el tema de muerte accidental, ¿no? Luego también el plan de transición, porque recordemos que esto se va revisando periódicamente y no necesariamente va a continuar siempre en un escenario, ¿no? De repente, como decíamos, le planteamos hospital de día, pero prefirió consultorio y de repente no funcionó y tenemos que trasladarla pues, a hospital de día, ¿no? Pero todo eso tenemos que registrarlo los motivos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto, ¿no? Otro método también importante, ya lo incluye acá dentro de los criterios de ASAN, dentro de la elaboración del plan de tratamiento, es el safety plan, ¿no? Que son formas que uno tiene que evaluar para qué hacer en el momento que aparece el riesgo de acción suicida, ¿no? Y a quién voy a contactar, profesionales, amistades, qué cosas puedo hacer yo también dentro de mi experiencia que pueda también ayudarme para poder reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer una carta, ellos ponen como que hacer una carta de personas que son importantes para mí, ¿no? Por lo cual yo no haría eso, ¿no? De repente mis hijos, de repente mi mascota, de repente mis padres, de repente mi pareja, todo aquello que sea significativo para la persona, pues también colocarlo en ese momento, ¿no? Los teléfonos. Y esto, la ventaja del safety plan es que también esto se aplica en cualquier momento, ¿no? Se puede hacer en consultorio, se puede hacer en emergencia, y lo que se ha visto es que funciona, ¿no? Disminuye la tasa de intentos suicidas y también de conductas autolesivas, ¿no? Y es algo que se puede aplicar rápidamente. Y luego siempre pues, registrar nuestros datos ahí, ¿no? El SAMSAT tiene también, que es Servicio de Administración de Abuso de Sustancias. Ellos tienen una guía, tienen en realidad varias guías, ¿no? Para trastorno por sustancias. La que es el número 50 se dedica justamente a lo que es cómo abordar a las personas que tienen ideación suicida, ¿no? Que es una de las formas que se pueden abordar, ¿no? Que vamos a poder tocar acá. Pueden entrar ustedes directamente a la página de Sansa y pueden descargar toda la guía, es una guía muy completa, pero se circunscribe a esta acción, ¿no? Que es el GATE, ¿no? En esto que significa que es recabar la información, acceder a una supervisión, tomar responsabilidad en cuanto a ciertas acciones y extender la acción, ¿no? Y esto va a servir porque dependiendo de cómo se encuentra la persona, va a intervenirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tomamos la decisión, ¿no? Por ejemplo,
Llega la persona y vemos si es que tiene síntomas de alarma, ¿no? O tiene un factor de riesgo, ¿no? Según eso vamos a ver si los tiene, pues vamos a tener que obviamente ahondar un poco más y obtener mucha más información. Si no lo hay, obviamente estaremos monitorizando, ¿no? Y vemos si aparece, bueno, ya nuevamente tomaremos acción, ¿no? Si cuando hemos ahondado en la información vemos que sí, pues hay un riesgo actual en este momento, entonces pues vamos a tener que hacer una evaluación en conjunto. Lo que ellos proponen es que, a pesar de que la persona esté evaluando constantemente personas que están en riesgo de suicidio, siempre tiene que tener una supervisión porque tiene que haber alguien que supervise para que esto sea sistemático y pueda ser mucho más preciso, ¿no? Ellos consideran que inclusive, a pesar de que uno lo hace constantemente, puede haber un error por sesgo, ¿no? Omitir algunas cosas. Entonces, es importante que se tome con una supervisión, ¿no? Y luego se toma pues una acción, la acción que va a mitigar o va a disminuir el riesgo de suicidio, ¿no? En este caso, una persona también tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Y esto cuando se extiende es porque se extiende también a su entorno, ¿no? A las personas que están alrededor de la familia, la gente que vive con esta persona, ¿no? O las amistades, o si es en el trabajo, si es en la universidad, si es en el colegio, las personas que también estén a su alrededor y que puedan ser de ayuda para poder aplicar este tipo de soporte, ¿no? Entonces, es una acción muy importante y ayuda rápidamente a poder brindar una intervención a estas personas y tener soporte rápido, ¿no? La, bueno, esto también es una forma justamente del safety plan, ¿no? Acá lo ponen ya en versión en español, ni todos los pasos que se tienen que llenar. Como le decía, esto se puede hacer inclusive en la emergencia, una atención corta, y vemos pues cuáles son las señales de advertencia, ¿no? Tiene pensamiento, tiene imágenes, ha sido el estado de ánimo, situación, comportamiento, y eso tenemos que irlo registrando con la persona, ¿no? Luego vemos qué estrategias internas tiene la persona para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Cosas que puede sacar de su mente, entre otras, ¿no? Entonces, todo eso también lo va registrando. Personas a quienes puede ella acudir para que este día pueda bajar, ¿no? Y de repente una amistad, un colega, no sé, alguien que le pueda ayudar, ¿no? Personas a las cuales puede también pedir ayuda, ¿no? En caso que sea una crisis como tal, ¿no? También importante, ¿no? Y los profesionales también que están a cargo, con los cuales debe contratar si es que hay una crisis, ¿no? Y también igual en su ambiente, también ver qué tipo de riesgos hay, ¿no? Por ejemplo, entonces, en campo, no sé, pues, si han trabajado en provincia, hay mucha gente que trabaja en el campo y tienen pues su retrocarga, ¿no? Entonces, o tienen armas, ¿no? Entonces también en este caso ver que esto esté fuera del alcance, ¿no? Hablando con los familiares, ¿no? Entonces esto de acá es como un inventario rápido, sí, el safety plan, y se ha visto que tiene un impacto importante en que reduce justamente también el riesgo de conductas autolesivas o conductas suicidas, ¿no? Esta es una revisión de la revista de psiquiatría del APA, ¿no? Es del año 2021, pero también igual, ¿no? Ellos ponen más o menos acciones que han visto que tiene un impacto para poder disminuir la probabilidad de riesgo suicida, ¿no? Que tenemos, lo dividen en 5 puntos, ¿no? Uno que es la psicoeducación, ¿no? Entrada en conocimiento y educación, el despistaje, que es importantísimo. El despistaje es importante porque tenemos que preguntarlo, ¿no? Paciente que tiene trastorno por sustancias, tenemos que preguntarle si tiene suicidio, importantísimo, ¿no? Y preguntar también qué tipo de droga es lo que está usando. Y el otro también es el tratamiento, ¿no? En casos que se hace tratamiento, que recordemos que el tratamiento no es solamente fármacos, no es solamente psicoterapia, es toda una serie de intervenciones en conjunto. Y también si es que quiere un seguimiento luego de la intervención, ¿no? Entonces, como vemos acá, vemos que hay una serie de factores estresantes durante la vida que pueden estar asociados o no a trastornos psiquiátricos y que asociado a una intoxicación de alguna sustancia puede generar, desencadenar o predisponer a una ideación suicida, ¿no? Y ahí uno va a comenzar como una especie de cascada donde va a ir delimitando si es que esta persona tiene pues una desesperanza, un pesimismo, o si es que tiene dificultades en contra de lo que es la memoria, tiene acceso de repente a armas, el- y todo eso va a terminar, según este programa, a hacer una intervención, ¿no? Entonces, esto lo pueden descargar también porque es de acceso libre, e indica más o menos cómo intervenir en cada uno de estos puntos, ¿no? Esa es otra forma de cómo abordarlo, ¿no? El CAMS también es otra forma de afronte, ¿no? Es un enfoque colaborativo para lo que es manejar el riesgo suicida, ¿no? Ellos valoran de que, por ejemplo, para hacer lo que es entrevista motivacional o hacer DBT, tiene un impacto a todo nivel, pero sobre todo en la parte ambulatoria, ¿no?
y lo que es el CAMS, ellos lo postulan que es mucho más costo efectivo y que se puede aplicar en todos los niveles, ¿no? Desde el ambulatorio hasta lo que es el internamiento psiquiátrico, ¿no? Y bueno, es importante también recordar porque mientras el ambulatorio siempre va a ser lo más costo efectivo y el internamiento va a ser lo más caro, ¿no? Y justo una de las ventajas de lo que proponen ellos es que justamente el cáncer se puede aplicar en todos los escenarios, ¿no? Por lo cual tiene un buen impacto, ¿no? En cuanto a lo que es la terapia cognitivo-conductual, también tiene bastante impacto en cuanto a la intervención bajo la conceptualización para suicidio, ¿no? Ya no es tanto para lo que es depresión, sino que hay un modelo específicamente para lo que es suicidio. Y bueno, todas sus derivaciones, ¿no? De lo que es el terapia cognitivo-conductual, ¿no? Otro punto también importante con respecto al uso para reducir el riesgo de suicidio también es el PARS, ¿no? El PARS es un modelo en el cual es una capacitación más o menos de unas 2 a 3 horas que les ponen a las personas en grupo, ¿no? O a veces individual, y que tiene que ver con cosas que en el futuro podría ocurrir para que ella no ocurra nuevamente el riesgo suicida, ¿no? Y se ha visto que tiene pues, un impacto muy, muy importante y es muy efectivo, ¿no? En aquellas personas en aquellos grupos en los cuales se implementa, y sobre todo porque se maneja en la comunidad y en una forma de ambulatorio, ¿no? El ambulatorio, los programas ambulatorios intensivos. Es un programa también de entrenamiento, pero se hace también con pago, ¿no? En cuanto a las brechas, ya habíamos comentado que uno de los principales problemas de las personas que tienen, por ejemplo, atención por o intentos de suicidio es que llegan, se atiende la complicación, pero no se determina en ese momento dónde tiene que continuar el tratamiento, ¿no? Y por tal, ellos entran en un bucle y comienzan a recaer, ¿no? El otro problema es que, sí, ya vimos que se intoxicó, se tomó las pastillas, tomó alcohol, y ya lo hemos estabilizado, ya está en hecho su lado gástrico, vemos que tiene problemas por trastorno de uso de alcohol, entonces tiene que ir a un programa de adicciones y punto, ¿no? Y este programa es todos entran por adicción, o sea, no es que sea un programa para los que tiene este alcohol, un programa que es para los que tenga marihuana, otro porque tenga de repente tabaco, no lo sé. Y tampoco lo diferencia si es mujer, si es hombre, si es adulto. O sea, entran en un programa y todos entran, no sé, por un determinado tiempo. Y no se personaliza, ¿no? Entonces eso no funciona, ¿no? Porque finalmente también uno cuando sale, como es el mismo modelo, sale, no hay una continuidad, ¿no? Y también tienden a recaer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he visto que tiene más, se ha visto que tiene más impacto? Justamente cuando es personalizado, ¿no? Entonces, pues hablan de modelo biopsicosocial, entonces tienen que ver varias dimensiones para poder determinar cuál es el tratamiento que tiene que recibir esta persona, personalizado, es decir, si es un adolescente, pues no voy con adultos, si es mujer no va a recibir lo mismo que recibe un paciente varón, ¿no? Y según esas peculiaridades uno va personalizando el tratamiento, ¿no? Y se va revisando periódicamente para que a través de una retroalimentación, ver cómo va funcionando este programa, ¿no? Para tener un mejor tratamiento para esta persona, ¿no? Entonces, los tratamientos tienen que ser personalizados, tienen que ser participativos para que tenga un impacto real en la persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las brechas? Trabajar sobre el estigma, porque todavía se maneja en los hospitales, ustedes solo han trabajado, y ven, es muy raro que quieran aceptar personas que tienen trastornos mentales, y con mayor razón si son trastornos por sustancias, a veces no los atienden, inclusive en algunos hospitales. El personal tiene que estar capacitado porque actualmente no hay patologías psiquiátricas que no usen sustancias, la mayoría tienen comorbilidades con trastorno por sustancias. Y una de las brechas importantes es que no contamos pues, con los medicamentos aprobados para los trastornos por sustancias. Por lo menos aprobados y los que son más frecuentemente asociados a riesgo suicida, que son alcohol y opioides, ¿no? No contamos con esos medicamentos, ¿no? Lo cual ya es un problema muy importante, ¿no? Pero ojo, recordando que ese medicamento no es que sea el único tratamiento, ¿no? O sea, recordemos que es como si fuera una torta y una de las tajadas es el medicamento, ¿no? También hay una tajada de la psicoterapia, las intervenciones psicosociales, o sea, es una serie de intervenciones que se tienen que realizar para que la persona pueda mejorar. Pero en este caso de alcohol y opioides, los medicamentos funcionan muy bien, reducen la mortalidad, tienen una buena respuesta, ¿no? Por esto, ¿no? Otro punto importante también es que la meta nunca va a ser la abstinencia total, ¿no?
la meta de repente va a ser disminuir un poco el consumo o disminuir alguna de las sustancias y en ese interín que vamos acompañando a la persona, vamos tratando de motivarla, generarle un lenguaje de cambio para que pueda eh, ir interiorizando y entendiendo que de repente la relación con la sustancia que está usando o la sustancia que está usando puede disminuir y ver qué otras cosas positivas puede obtener en lugar de usar estas sustancias, ¿no? Entonces la meta no siempre va a ser la abstinencia. Hablábamos justamente, solamente es una lámina para comentarlo, ¿no? Por ejemplo, decíamos que este ejemplo de una chiquita que había tomado alcohol, ¿no? Y eso aparte de las pastillas. Mencionábamos que los medicamentos, por ejemplo, en este caso es una comparación, ¿no? De la naltrexona y la camprosato, ¿no? Y vemos que el NNT, el número necesario para personas a tratar, ¿no? Y vemos que su NNT pues, es bajo, ¿no? Tiene, por ejemplo, la naltrexona es de 20, ¿no? Y, por ejemplo, si lo comparan acá con la estatina, que no hay duda de ponerle una estatina a una persona que tiene una dislipidemia, y para poder disminuir el riesgo de un primer problema cardiovascular, tiene que tratar a 200 a 300 personas. En el caso de naltrexona es de 20, ¿no? Y, entonces, es un buen producto, ¿no? Pero así como allá no se usa, a pesar que tiene toda esa evidencia, acá bueno, no lo tenemos, ¿no? Entonces, es un problema importante. Y nuevamente recordarles que estos medicamentos funcionan, disminuyen la tasa de mortalidad, esto está demostrado, pero por tema del estigma, no se usa, no se brinda atención a las personas. Si una persona tiene trastorno por sustancias, muy pocas las que llegan a recibir atención, y si la reciben atención, no le dan todo lo que comprende un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, es mucho tema de estima. Recordar nuevamente que olvidarnos de la imagen estereotipada de una persona que tiene trastorno por sustancias. No, es la que, no, todos son los que están, no todos son los que están, son como los que viven debajo de un puente, en ese estadio deplorable. La mayoría son así como gente que pasa por tu lado, además puede hasta trabajar contigo probablemente, y tiene un problema de una adicción, ¿no? Solo que como es un tema difícil de hablar y tratar, pues no se puede abordar, ¿no? Al igual que también hablar del tema del suicidio, ¿no? Entonces, como sí hay campañas que se hablan, que el hablarlo favorece justamente poder intervenir y no más bien incitarlo, igual hablar sobre el trastorno por sustancias, ¿no? Abiertamente para ver de qué forma podemos ayudar a estas personas, ¿no? Entonces, más o menos son algunas de las intervenciones que se usan para poder abordar el riesgo suicida en estas personas con trastorno por sustancias. Todas son accesibles, casi todas son páginas gubernamentales y algunas son de entrenamiento, pero que funciona. Hay bastante literatura que avala ese tratamiento, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Angulo, por tan excelente presentación, recordando siempre la importancia de la identificación de este problema del suicidio o la ideación suicida en los casos a los cuales accedemos, recordando también de la gravedad del cuadro adictivo, ya sea por uso, abuso o dependencia, y lógicamente la intervención individual, ahora sobre todo que tenemos la tendencia de trabajar con lo que se denomina la medicina de precisión y la identificación de la patología dual en cada uno de estos casos. Este es un tema muy amplio, seguramente no será la primera ni la última vez que trabajaremos sobre este tema. Dentro de la intervención, justamente mencionaban de que es la evaluación constante, ¿no? Justo me preguntan cuáles son los criterios o factores de riesgo. No hablamos pues de intentos suicidas previos, factores de riesgo también de la familia, también se usan otras por sustancias, el examen mental del momento también que va a ser determinante, justamente ver si es que va a haber un riesgo o no. Mm, pero sobre todo lo más importante es justamente la evaluación integral, ¿no? Creo que eso va a ser muy, muy importante para poder abordar de forma integral, ¿no? Y sobre un plan plausible, ¿no? Y poder intervenir y ayudar a esta persona, ¿no? Todo, como les comentaba, se puede acceder de estas páginas. Igual voy a compartirlo para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar esos temas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no?